Shalom a todos, es una alegría podernos encontrar en este Shabbat para estudiar la parashá que nos corresponde para esta semana, la parashá Toldot. Esta parashá, a manera de resumen, nos habla de el tiempo después de casado, nos revela la edad de Isaac cuando se casa. Nos dice que tuvo que esperar 20 años para poder tener hijos, pues Rivka era estéril. Luego nos habla de el tiempo en el cual Rivka estuvo en su estado de embarazo, todo lo que sentía en su vientre, como esa lucha entre sus hijos. Luego nos habla del nacimiento de los mellizos. Nos habla después de la venta de la primogenitura de Esaf a Jacob, después de la bendición que toma Jacob en lugar de su hermano Esaf. Y el pasaje termina con la ida de Jacob del lado de su madre, del lado de su padre, debido a las intenciones que tenía Esaf de acabar con su vida. Más o menos es el resumen de la parashá para el día de hoy. Sin embargo, esta parashá, este estudio que vamos a hacer el día de hoy, lo tomamos de las enseñanzas de el rabí Yohanan Bar Moré, y lo he tomado porque tiene algo muy interesante, de lo cual nos cuestionamos, por lo menos aquí en mi casa nos hemos cuestionado, es por qué el Eterno escogió a Jacob y por qué muchas veces hemos tomado que Esab era Rasha o era un hombre malo desde antes de nacer. Es algo que a nosotros, por lo menos a mí no me cabe en la cabeza pensar que un bebé, un hijo desde antes de nacer, pues sea malvado. Entonces vamos a tratar de mirar algo que hay allí, cuál es el pensamiento que se tenía desde siglos anteriores al respecto, para tratar de entender un poco qué es lo que sucede allí. Porque lo mismo que pasó con Esab sucede con Ismael, que se le tiene como una persona que, que es ajena a nuestro amado pueblo, y que viene de muchos, a raíz de esa mala relación, hasta el día de hoy las guerras y todo lo que tiene que ver con nuestros con nuestros parientes los ismaelitas. Entonces creo que es bueno poder ir dándole un enfoque al tema, y así este texto, este estudio no nos aclare totalmente qué pasa, podemos darnos alguna idea de, de lo que sucedió allí. Entonces vamos a iniciar. Dice el rabí Yohanan: tal vez Esab no sea de nuestro agrado, pero tiene grandes lecciones para nuestra vida. El siguiente pasaje nos enseña la libre soberanía de nuestro Eloah, que nos ha escogido sin que lo merezcamos, lo cual nos habla de su soberanía y de nuestra necesidad de reconocer que merece nuestra gratitud y nuestra entrega completa a Él. Y para eso para empezar el estudio, vamos a tomar el pasaje de Bereshit, capítulo 25, versículos 20 y 26. 20 al 26, dice así: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yod-Het Bajei por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yod-Het Bajei, o el Eterno. Y concibió Rivka su mujer, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno, y le respondió el Eterno: dos gentes o dos pueblos hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Y como se cumplieron los días para parir, he aquí mellizos en su vientre.
Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, en hebreo Esab. Y después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Este pasaje de la Torá recalca varios puntos fundamentales que nunca debemos olvidar cuando se trata de conocer el origen y el sentido de nuestro pueblo, y por tanto del origen y del sentido tuyo. Ya sabemos que desde Génesis 12 se nos está hablando del origen de Israel. Hemos estudiado algunos principios fundamentales de Israel, que surgen de la vida de nuestro primer patriarca Abraham y de nuestra madre Sara. Nos encontramos ahora con Isaac y con el nacimiento de Jacob. Y aquí encontramos otros principios fundamentales que nos distinguen de los demás pueblos. Uno de ellos es el de la elección. Hashem eligió a Jacob y en él nos eligió a nosotros, con preferencia a Esab y su descendencia. Hashem escogió a Jacob con preferencia a Esab. Por supuesto que al hacer esta afirmación surgen varias preguntas. Primera, ¿a qué nos eligió? Si nos eligió, ¿a qué nos eligió? Segundo, ¿por qué nos eligió? Tercero, ¿tiene el Eterno Eloa derecho a elegir? Cuarta, ¿cómo nos eligió? Y vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas. Primera, ¿a qué nos eligió? Nos lleva a estudiar la misión de Israel. Toda la elección de Hashem es para algo. O sea, nada el Eterno lo hace en vano. Fundamentalmente, para hacer bendición a otros. Lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hashem escogió a Abraham para que por medio de él fueran benditas todas las familias de la tierra. ¿Para qué escogió Hashem a Israel? El profeta Yeshayahu nos tiene la respuesta: para hacer luz a las naciones, como está escrito en Isaías capítulo 42, versículo 6, y en Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice, yo, el Eterno, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. También dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Podremos estudiar nuestra responsabilidad de ser luz en las naciones. Ese es un tema práctico de la vida mesiánica, o de la vida netzarita, me gusta más ese término. Más que de especulación, por lo menos debe quedar claro que el Eterno no nos escogió para encerrarnos en nosotros mismos, para encerrarnos como pueblo. Una cosa es que guardemos nuestra identidad, y otra cosa es que para que guardemos la identidad nos debamos enclaustrar y desentendernos de las demás naciones. Y solo pensar en nuestra perfección y en cuántas más mitzvot puedo cumplir mientras los demás se mueren en tinieblas de la ignorancia e idolatría. El preservar nuestra identidad no es un fin absoluto en sí, es un método para otro fin, para poder ser bendición. En la medida en que Hashem quiere que sea bendición, en esta medida debo guardar mi identidad judía e israelita. Hubo una corriente en el judaísmo que puso como meta llevar la religión, su estilo de vida, a los máximos grados de purificación e incontaminación. Como el poder sacerdotal y político se había corrompido, tomaron la decisión de ir a practicar su judaísmo en el desierto, de ir a practicar su judaísmo en las cuevas. Estos fueron los esenios, cuya doctrina, testificada por Josefo, nos ha llegado ahora con la evidencia de los rollos de Qumran. Este no es el judaísmo tipo monástico o de gueto que queremos practicar.
ese no es el judaísmo. Nosotros debemos guardar las mitzvot, debemos acercarnos cada día más al Eterno, pero no para vivirlo solamente encerrados en nosotros mismos, sino, como ya lo estudiamos, para que la luz de la Torá sea evidente para todas las naciones. Nuestro Rebbe claramente nos dio el punto de equilibrio. En Yohanan, capítulo 17, versículo 15 al 19, declara: No ruego porque los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero esto que estamos hablando de compartir nuestra experiencia, de compartir nuestro judaísmo al mundo, eso es tema de otra charla. Eso es tema para otra ocasión. La otra pregunta que se propuso en este estudio y que se quiere desarrollar en este estudio, en esta ocasión, es ¿por qué nos eligió Hashem? Esa es la tercera pregunta. ¿Por qué nos eligió? Como la pregunta anterior, esta también tiene que ver con nosotros. Es verdad, los seres humanos, cuando se trata de tomar una decisión racional, buscamos los méritos de las personas u objetos entre los que tenemos para elegir, para escoger el mejor, lo que hoy llamaríamos la meritocracia. ¿Sí? En cualquier trabajo, ahora que se está poniendo de moda eso también en el Estado, es mirar cuáles personas que tengan mejor capacidad, mejor forma de expresión, que haya hecho méritos, es la que merece ser escogida para el cargo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el hombre. Sin embargo, parece que la decisión de Eloa de habernos escogido no parece que parta de una posición tan racional. Parece que nos hubiera elegido por capricho, sin que presentáramos un mérito especial frente a los demás. Como nos dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha adquirido el Eterno, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno os amó. Ya que aquí ya empezamos a ver algo muy, muy interesante, que el Eterno funciona, su pensamiento y lo que Él hace totalmente diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar que Él lo hace. Así que podríamos analizar en qué consiste nuestra insignificancia y cómo no debemos deprimirnos por serlo mientras Hashem nos haya escogido. Pero tampoco esta será tema de nuestro estudio para hoy. O sea, como nos damos cuenta, hay varios temas que son muy interesantes, pero que finalmente no los vamos a desarrollar, pero es un buen punto para tomar tema para futuras charlas. Solo nos quedan dos preguntas. Ambas tienen que ver con Hashem, qué es lo que tiene que ver el Eterno con nosotros. Y la pregunta es, ¿tiene Eloa derecho a elegir? ¿Cómo nos eligió? Es impresionante la manera como Eloa nos escogió. Un profeta lo captó muy bien. Uno de los profetas de nuestro pueblo interpreta el pasaje de la Torá que estamos analizando, haciéndole decir a nuestro Eloa, esto es lo que dice el profeta: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Eso dice Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. El texto dice: yo os he amado, dice el Eterno. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Eterno. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Palabra fuerte.
que encontramos acá. Rab Shaul, y aquí vamos a mirar una interpretación muy interesante. Rab Shaul captó una implicación delicada de esa extraña preferencia de nosotros por parte del Eterno. Dice Rab Shaul, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Eloa? En ninguna manera, dice Rab Shaul. Pero vamos a ver por qué. Pues él lo dice, pero tiene que haber un desarrollo. Tiene que haber algún desarrollo. Porque tal cual como se nos muestra, nos pareciera ver a un Eloa injusto. Que un Eloa amoroso pueda aborrecer, como dice el versículo 13 de Romanos. El texto que leímos de Rab Shaul es Romanos capítulo 9, versículos 13 y 14. Que un Eloa amoroso pueda aborrecer y que su aborrecimiento pueda parecer arbitrario, podría tentar a alguien a decir: es injusto que Eloa haga esto, el cielo lo prohíba. Shaul, concentrándose en la soberanía de Eloa y de su injusticia, lo contesta, dice: de ninguna manera. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, o sea, el Eterno es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Un Eloa de verdad y sin iniquidad, justo y recto es él. O sea que no podemos hablar de injusticia en el Eterno, porque él es todo justicia. Se requiere aquí que tratemos de entender a Eloa, o si se quiere una palabra más fuerte, se trata de que justifiquemos al Eterno. O sea, es algo que es bien complicado. Pero de eso se trata este estudio, ir mirando paso a paso cuál era el pensamiento. Podría darse una primera explicación filológica, indicando que la palabra traducida como aborrecimiento expresa un hebraísmo que indica más bien poner en segundo lugar o no preferir. ¿Sí? Y esto hace un poco más razonable, pero no explica por qué Hashem prefirió a nuestro padre Jacob y no a Esaú. Pero pues aquí ya vamos mirando que el tema no es de aborrecer, de odiar, sino de preferir, que ya son dos cosas diferentes. Pregunta: ¿qué pudo haber hecho Esaú que fue menospreciado por Eloa? Y aquí es donde empezamos a mirar qué es lo que han pensado algunos de los rabinos y cómo han tratado de restarle o tratar de explicar algo que realmente la Torá no nos declara. Algunos escritos judíos rabínicos, principalmente de los Midrashim, tratan de mostrar que Esaú procedía mal aún desde el seno materno, mientras que Jacob ya hacía méritos para ser elegido. Tal vez baste con el siguiente ejemplo traído por el doctor Ketriel Blatt en su comentario a esta paracha. Dice el doctor Ketriel, refiriéndose a Génesis capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué yo? Y fue a consultar al Eterno. Hasta ahí es lo que dice la escritura. Dice el doctor Ketriel, la palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban, Vayitrotsatsu, es difícil de entender. Viene de la raíz ratzatz, que significa luchar, pero también está relacionada con la palabra ratz, que significa correr. Por eso los rabinos interpretaron, den en cuenta que esto es una interpretación de los rabinos, no es que lo diga la Torá. Los rabinos interpretaron esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. De allí surgió el Midrash que dice que cuando Rivka pasaba por un lugar donde se estudiaba Torá, Jacob corría.
corría dentro de ella y agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esab se agitaba para salir. Eso es lo que dicen los rabinos. Pues a mí realmente me parece un poquito complicado que un bebé que ni siquiera ha salido al mundo se emocionara por pasar por una casa de idolatría. Es algo que realmente en mi mente no cabe. Pero es lo que es la forma como se ha querido justificar el hecho de por qué el Eterno escogió a Jacob en lugar de Esab. Continúo con la enseñanza del Rabbi Yohanan. Es claro que la corriente judía rabínica de los siglos II al IX, imbuida en su concepción de que Eloa seguía para sus elecciones por los méritos o deméritos, tratará de justificar la elección de Jacob por las fallas de Esab y que Hashem en su presciencia conocía de antemano cómo iba a ser cada uno y por ello escogió a nuestro padre Jacob. Otra alternativa que salva la justicia de Eloa al elegir es que nadie tiene mérito para ser elegido. Por lo tanto, Eloa puede elegir a su arbitrio. Entonces, vamos mirando. El primer pensamiento es el Eterno, en su presciencia, como él ya sabe todo lo que va a pasar, dice a la persona que voy a escoger es a Jacob en lugar de Esab, porque Esab siempre su pensamiento, aún antes de nacer, es hacia la idolatría. Esa es la primera. Otra alternativa, continúa el Rabí Yohanan, que salva la justicia de Eloa al elegir es que nadie tiene mérito para ser elegido por Eloa. Nadie tiene mérito. O sea que el escogerlo es porque así lo quiso el Eterno. Bien, estas soluciones solo tienen parte de la verdad. En algo se explica que Eloa no fue injusto, pero no logra afirmar otra verdad, la gran verdad de que Eloa es soberano, es decir, que es libre y que puede hacer lo que quiera. Esto significa que es soberano, que manda y hace lo que le parece. Esto responde a la pregunta, ¿tiene Eloa derecho a elegir? Por supuesto, esto no quiere decir que Eloa vaya hasta Esto que acabamos de afirmar, ¿sí? Que si Eloa tiene derecho a elegir, no quiere decir que Eloa vaya hasta en contra de sí mismo, es decir, que haga el mal, porque está escrito, Eloa no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero volvamos al punto, el Eterno es soberano. ¿Qué poco se habla de la soberanía de Eloa? Se habla de la justicia, se habla de su misericordia, pero poco se habla de la soberanía. El Eterno tiene poder, tiene autoridad y legalidad moral de hacer lo que él quiera. El Eterno escogió hacer los cielos y la tierra. Eloa escogió hacer al hombre. Eloa hizo la Torá, ¿sí? Que es lo que se dice que preexiste antes de la creación del mundo. Así que los invito a que examinemos un poco cómo se desarrolló en el pensamiento este descubrimiento de la soberanía y la omnipotencia divina al lado de la libertad humana. Tal examen nos ayudará a apreciar la grandeza de nuestro Eloa para temerle, pero también nos afirmará otra verdad aparentemente contraria: la libertad del hombre frente a la omnipotencia divina, a fin de que no nos descarguemos de nuestra responsabilidad en las decisiones que tomamos y circunstancias que nos ocurren. Entonces vamos a iniciar a desarrollar estos pensamientos. Primer pensamiento que se tenía o cómo fue evolucionando el pensamiento. La omnipotencia de Eloa y su libre intervención en la historia de los hombres para dirigirla hacia metas, por él conocidas, son concepciones antiguas en Israel. Ese es el primer tipo de pensamiento que vamos a estudiar y es quizás el más antiguo. Esta idea de pensamiento
es la idea fundamental del judaísmo preexílico, antes del exilio, ¿sí? El exilio de Babilonia. La libre y soberana intervención de Eloa en la historia. Baste con citar por qué dicen ellos que el Eterno es soberano en todo. Entonces se cita, Él es soberano, ¿por qué? Miren la creación, el Mabul, la elección y momentos críticos en la vida de los patriarcas, en especial Isaac e Israel, frente a Ismael y a Esab, que es el tema que estamos estudiando. El Éxodo, Josué, Jueces, etc., donde se ve la intervención divina en este mundo y en la historia. Entonces, este primer pensamiento preexílico dice, el Eterno hace porque Él es soberano, punto. Y para eso podemos mirar al profeta Amós, que está datado del 760 antes de la era común. Amós relacionaba estrictamente la omnipotente intervención de Eloa en la historia con su capacidad creadora. La divinidad ha creado las cosas, por lo que también ella es causa de algún modo de los acontecimientos humanos. Dice Amós capítulo 5 versículos 8 al 9. Él hace las Pléyades y Orión. Transforma la oscuridad en aurora. Cambia el día en noche. Llama a las aguas del mar. Las esparce sobre la superficie de la tierra. El Eterno es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace llegar la desgracia sobre la ciudad fortificada. Se está hablando única y exclusivamente ahí de la soberanía del Eterno. Sin embargo, Amós, al plantear la soberanía divina, de ninguna manera elimina la libertad del hombre frente a su soberanía. Segundo ejemplo de este pensamiento. El sentido de la vida del hombre, enteramente en las manos de Eloa, se expresa con la máxima claridad en Jeremías. Jeremías, este profeta también preexílico, que vivió en este momento cuando iba a ser el exilio a Babilonia, vivió entre los años 627 y 557 antes de la era común, a través de la conocida imagen del alfarero que también utilizará Rab Shaul en Romanos 9, 20 y subsiguientes. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías dice lo siguiente: palabra dirigida a Jeremías de parte del Eterno, de Yod-Heh-Vahei. Levántate y baja a la casa del alfarero, donde te haré oír mis palabras. Bajé a la casa del alfarero y lo encontré haciendo un objeto en su torno. Cuando el vaso que estaba haciendo le salía mal, hacía otro a su gusto. Entonces el Eterno me dirigió la palabra y me dijo: puedo hacer con vosotros lo mismo que este alfarero, casa de Israel, oráculo de Yod-Heh-Vahei. He aquí que estáis en mis manos, casa de Israel, como arcilla en mano de alfarero. Pero en Jeremías, el sentido de la omnipotencia de Eloa en la historia se encuentra también moderado simultáneamente por el reconocimiento de la libertad del hombre. ¿Por qué? Jeremías 18, 7 al 8 dice: si amenazo con aniquilar y destruir a un pueblo o un reino, pero si ese pueblo al que se ha amenazado se convierte de sus iniquidades, también yo desistiré del castigo que había decidido infligirle. Esta dialéctica revelada entre la soberanía divina y la libertad humana ha de ser el faro que nos sigue, sin que la primera borre la segunda, sin que el hecho de que la persona se arrepienta no quita que el Eterno sea soberano, o que la segunda se olvide de la primera. El problema no es la coexistencia de ambas, sino cómo podemos entenderlas sin que aparezcan como contradictorias. Todos saben, para utilizar las palabras del canto de Ana, que nadie puede resistir a Eloa por la fuerza. El arco de los fuertes queda destrozado, mientras los débiles se ciñen de valor. 1 Samuel 2:4. Tercero,
La idea de que todos los hombres justos e inicuos, débiles y fuertes, están en las manos de Eloa es uno de los conceptos dominantes en el pensamiento de Job, que data del 560 antes de la era común, y de Coelet, siglo III antes de la era común, o sea, pensamiento preexílico. Se podría decir que estos escritores no hacen más que desarrollar y describir con mayor precisión las conclusiones de un tema que había caracterizado a la tradición hebrea desde hacía tiempo. La novedad de Job y de Coelet no radica, por tanto, en la noción en sí misma, sino más bien en el hecho de que la omnipotencia de Eloa no puede equilibrarse con la idea típica de la teología de la alianza, de que Eloa salva al justo o al que se arrepiente, o con la concepción de que Eloa salva a Israel en cualquier caso, típica de la teología de la promesa. Quizás el interés de estos autores, que pasa de una meditación sobre el pueblo a otra sobre el individuo, les hizo perder el sentido liberador y tranquilizante de la vida del pueblo, independientemente de la de cada individuo en particular. Pero de este modo, la acción de Eloa se convierte en incomprensible para el hombre. La acción de Eloa no tiene ya ningún objetivo que el hombre pueda entender, pues la divinidad no intenta retribuir las obras del ser humano. La gran meditación sobre el destino final de la humanidad no parece interesar. La teología de Rab Shaul, tal como viene en la carta de los Romanos, también se inicia con la teología de la alianza. ¿Cuál es la teología de la alianza? La teología del pacto, lo que aparece mucho antes. Pues el capítulo 2 muestra que el judío ha fallado a la alianza. Más aún, hace suya la idea dramática de Coelet de que no hay justo que no peque, como se ve en Romanos 3:23. Sin embargo, esta posición tan pesimista del hombre se atempera con la teología de la promesa. A partir de Romanos 3:21, que dice: pero ahora, proveniente de una fuente diferente de la ley, se ha manifestado la justicia de Eloa, testificada por la Torá y por los profetas, la justicia de Eloa por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, para que todos los que creen en él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach. Y esta teología de la promesa encuentra su máxima expresión a nivel de un pueblo en Romanos 11:26, cuando Rab Shaul declara: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, tanto Job como Coelet y ahora Rab Shaul toman ese pensamiento. Primero, el pensamiento de la alianza. ¿Cuál es el pensamiento de la alianza? Yo doy mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Que da los mandamientos del Eterno, y si el pueblo los cumple, serán bendecidos; si no los cumple, serán maldecidos o serán destruidos. Pero viene la promesa, la alianza de la promesa, que es la promesa en el Mesías, y donde todo Israel será salvo. Espero que esté quedando claro el tema, porque es de prestarle mucha atención. Cuarto punto. Después de Coelet, en el pensamiento judío extracanónico, en el sentido de la omnipotencia de Eloa, se radicaliza un detrimento de la libertad humana. Este será el pensamiento fariseo. Este no será el pensamiento fariseo ni netzarita. El Eterno puede todo. Eloa ha creado todo. Eloa es el autor de toda la historia. Es más, la divinidad no es autora de la historia porque actúa en ella por su omnipotencia, sino sobre todo por un motivo mucho más radical, porque realiza en el tiempo lo que ha decidido el Eterno y ha escrito en las tablas celestiales. Es decir, todo se mueve porque el Eterno así lo decretó. Así,
en el libro de los sueños, o sea, ya estamos hablando post-exilio, compuesto inmediatamente después de la muerte de Antíoco IV, es decir, hacia el siglo II antes de la era común, año 166, dice así: Enoch ve ya en una visión la historia para el futuro. En el libro de los Jubileos, siglo II antes de la era común, se dice que Eloa esculpió el destino de toda la humanidad en 7 tablas llamadas tablas del cielo. Jacob vio en una visión nocturna a un ángel que había bajado del cielo con 7 tablillas en sus manos. Se las dio a Jacob para que las leyese, y así éste conoció todo lo que estaba escrito que habría de sucederle a él y a sus hijos a lo largo de los tiempos. Es el pensamiento posexílico. Si el Eterno es creador, nada puede existir que sea diferente a lo que él ha deseado. La idea está bien expresada en el siguiente pasaje de la Asunción de Moisés. Dice así: Eloa ha creado los pueblos de toda la tierra. Él los vio primero como ahora lo vemos nosotros. Y así desde el inicio hasta el fin del mundo. Nada escapa a su mirada, ni siquiera el más pequeño detalle. Todo lo ha visto antes, todo lo ha determinado antes. Gracias a su omnipotencia, la previsión de Eloa se convierte en predestinación. Y es un problema de este pensamiento. La relación estrechísima entre el conocimiento como iluminación, no como revelación, y el predeterminismo es evidente. El único conocimiento del hombre es el mismo que el de Eloa. Este conoce al Eterno lo que el Eterno ha establecido. Los aspectos de la omnisciencia y omnipotencia de Eloa han sido tratados muchas veces por el Maestro de Justicia, que aparece 150 años antes de la era común, o por algún seguidor suyo en la corriente esenia o de Qumran. Miremos qué piensan esta corriente judía. Dice así: del Eloa del conocimiento viene todo lo que es y lo que será. Antes de que los hombres existieran, estableció él sus pensamientos, es decir, que el Eterno mismo puso los pensamientos en el ser humano. Y cuando vienen a la existencia, según lo establecido, cumplen sus acciones conforme al pensamiento de su gloria, sin que nada se pueda cambiar. En su mano está el juicio sobre todos, y él provee a todos los seres según sus necesidades. Hasta ahí el pensamiento de uno de los rollos que se encontró en las cuevas de Qumran. Todo ha sido predeterminado, hasta en los más mínimos detalles. El hombre solo piensa lo que Eloa ha dispuesto que piense. El pensamiento mismo del hombre no es su libre expresión, sino un hecho de que produce en el cosmos según la ley establecida por Eloa. Una misma norma gobierna a los astros y a los hombres. La ley de la naturaleza y la ley de los tiempos no son dos normas distintas como había pretendido Coelet, sino que ambas están enraizadas en una misma ley que se identifica con la voluntad de Eloa. Una y otra son cognoscibles del mismo modo por iluminación, si Eloa la concede. He aquí otro pasaje característico tomado de la primera columna de los Oyadot, de los himnos. Vamos a leerlo porque es que esto es muy interesante verlo. ¿Cuál era ese pensamiento prácticamente donde se muestra que el Eterno tiene todo predispuesto? O como había hablado, ya estaba todo predeterminado, o como dije por acá, predestinación, que es una corriente que después la toma el cristianismo como suya, ¿no? Muy bien, dice este himno: antes que hubieses creado a los hombres, ya conocías todas sus obras, las que habrían de hacer
por todos los siglos de los siglos. Solo por medio de tu voluntad se hace todo, y nada se puede conocer sin tu voluntad. Tú has creado cada espíritu y hecho cada alma. Has dado un mandamiento y una regla para todas sus acciones. Has extendido los cielos para tu gloria. Has creado cada alma según tu voluntad, los espíritus poderosos según tus reglas, antes de que se convirtieran en ángeles, en espíritus eternos en sus dominios, las luminarias según sus misterios, es decir, la ley que los regula, las estrellas según sus senderos. Tú has creado la tierra con tu fuerza, los mares, los abismos, los cielos. Has fijado sus estrellas con tu sabiduría, has establecido, según la voluntad, todo lo que hay en ellas. Para el espíritu del hombre que has creado estableciéndolo sobre la tierra para siempre, por todas las generaciones, para que la domine. Has fijado en todas las generaciones tu intervención que libera o hiere a los hombres. Con la sabiduría de tu ciencia, has establecido los actos de los hombres antes de que existan. Todo ocurre según tus labios. Sin ti nada puede hacerse. Todo esto lo he sabido por tu conocimiento, porque has revelado a mis oídos tus secretos, que están más allá de las posibilidades del hombre. A ti, que eres el Eloa del conocimiento, pertenecen todas las obras de la justicia y el secreto de la verdad. Mientras que las obras inicuas y negligentes son propias de los hijos del hombre, tú has creado el soplo de la palabra en la lengua, conoces las palabras que pronuncia, has fijado el fruto de los labios antes de que las palabras sean pronunciadas. Hasta ahí este himno. En el siguiente pasaje que vamos a leer, tomado del documento de Damasco, el acento sufre un cambio. Más que determinismo, parece que se habla de elección. O mejor dicho, el tema de la omnipotencia de Eloa se siente cercano al de la elección. Entonces aquí ya vamos a empezar a juntar algo. Un tema se superpone al otro con un movimiento absolutamente natural. Cito el documento. Pero la fuerza, el poder y gran furor con llamas de fuego por medio de él, todos los ángeles de la destrucción irán contra todos los que se han desviado del camino y han detestado el mandamiento. Para ellos no habrá resto ni escape. Eloa, en efecto, no los ha elegido. Antes de que existieran, Eloa conocía ya sus obras. El Eterno detesta sus generaciones. Ha escondido su rostro a la faz de la tierra, a Israel, y lo mantendrá escondido hasta su destrucción. Él conocía los años de su existencia, el número y la fecha exacta de los tiempos. De entre todos ha suscitado para sí hombres llamados por su nombre, es decir, elegidos, para dejar un resto en la tierra y llenar la superficie del mundo con su descendencia. Los ha instruido por medio de ungidos con su Espíritu Santo, que son la verdad. Ha establecido sus nombres con precisión, deja extraviarse a los que los odian. Hasta ahí el texto. Así que para la época de nuestro Rebbe, ya estamos hablando del siglo I, había una fuerte contraposición entre la soberanía divina y la libertad del hombre. Unas corrientes judías exaltaban tanto la soberanía divina que negaban la libertad humana. Había predestinación, o se entendía la elección en términos de predestinación. Solo la línea farisea y la netzarita afirmaban las dos verdades: la infinita soberanía divina y la libertad del hombre. Ellos nunca trataron de dar una explicación que compaginara las dos verdades, simplemente se limitaron a afirmar estas dos realidades. Para un ejemplo, veamos cómo Rav Shaul trata este tema de la elección respetando la libertad humana, y lo encontramos en Romanos capítulo 9 versículos 7 al 9. Dice: ni por ser descendientes de Abraham
son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Eloa, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eloa es quien decide lo que sus promesas significan y cómo serán llevadas a cabo. Aunque la frase, la simiente de Abraham, parece autoexplicativa, Eloa decidió que lo que será llamado su simiente para los propósitos de la promesa estará en Isaac, no en Ismael, de quien la misma palabra simiente se usa en el verso siguiente del Tanaj, Génesis 21:13, pero no en relación con la promesa. Romanos 9:15 y 16 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Eloa, que tiene misericordia. Al citar Éxodo 33:19, Shaul se enfoca en la misericordia de Eloa junto con su soberanía y justicia. Aunque Eloa está en su derecho de menospreciar a quien él quiere, así que el estar con Eloa no depende de deseos o esfuerzos humanos. No obstante, el Eterno tiene misericordia y muestra piedad. Romanos 9:19-21 dice: pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Eloa? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Endurece es una palabra dura que fácilmente le provoca a uno cuestionar la justicia moral del universo. Si Eloa me endurece, como habla el caso de Shemot, con el caso del faraón, ¿por qué me culpa de ser duro? O sea, ¿por qué culpamos al faraón de su dureza del corazón si la Torah dice que el Eterno fue el que endureció ese corazón? Shaul ofrece un poco consuelo cuando, en su manera judía, contesta esta pregunta con otra pregunta: ¿quién es usted? ¿Un ser humano no más para replicarle a Eloa? Para que no se piense que Rab Shaul está siendo arrogante, él permite que el propio Eloa, a quien la objeción se le deba hacer, citando Isaías 45:20, en este versículo, y utilizando la imagen del alfarero y la arcilla de Jeremías, son los dos pasajes que utiliza Rab Shaul para tratar de responder a esa pregunta. El judaísmo fariseo ortodoxo toma el mismo punto de vista, como puede verse en la siguiente cita de las oraciones de la mañana semanales del Sidur. Dice así: ¿quién hay entre todas las obras de tus manos, entre los de arriba o entre los de abajo, que pueda decirte, ¿qué estás haciendo? Sidur Birkat Shlomo, página 24. Sin embargo, contra la negativa de Shaul de meterse en el asunto del soberano derecho de Eloa para hacer de un trozo dado de arcilla ese vaso para uso honorable y aquel otro para uso deshonroso, debe enfatizarse su insistencia en que todo el que invocare el nombre de Adonai será salvo. Rab Shaul no permite irse a uno u otro lado de la paradoja aparente de predestinación frente a la libertad de opción, como lo expresa también en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Eloa es el que en vosotros produce el querer como al hacer, por su buena voluntad. Más bien, Él es acción orientada
dirigiéndonos lejos de un cuestionar ocioso y destructivo sobre el gobierno de Eloa hacia la solución práctica que es venir humildemente a Eloa a través de Yeshua el Mesías. Este camino no se cierra para nadie. La paradoja de la escogencia humana se ve claramente en el Tanaj cuando colocamos Lamentaciones 5:21, que dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos. Sejaría 1:3 dice: volveos a mí, dice el Eterno de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Semejantemente, el judaísmo fariseo ortodoxo coincide en este punto con nosotros. El rabino Akiva enseñó: todo está previsto y el querer libre se da. Avot 3:15. Rashi, este comentarista judío, hace notar que al faraón se le dieron 5 oportunidades para arrepentirse en relación con las 5 primeras plagas, pero endureció su propio corazón. Y solo después de esto, ¿qué hizo? Eloa confirmó la decisión del faraón, endureciendo el corazón del faraón mismo. El Eterno no endurece el corazón de nadie, sino de un rebelde inveterado. Pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Él quiere que todos se conviertan del pecado a él, o menosprecie la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:4. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda carta de Kefa, capítulo 3, versículo 9. Con este estudio que hemos realizado, creo que ya estamos preparados para saber entender la escogencia de nuestro padre Jacob sobre Esau, reconociendo la soberanía divina independiente de los méritos humanos, pero sin que se afecte la justicia divina o la libertad humana. No podemos aceptar que Hashem quede obligado a salvarme por mis méritos conseguidos, ni que alguien se condene por disposición del Eterno y no porque lo merezca. En Romanos capítulo 9 versículo 10 al 13 dice: y aún más con este punto es el caso de Ribcá, porque sus 2 hijos fueron concebidos en un mismo acto con Isaac nuestro padre, y antes de que naciesen, antes de que hubiesen hecho algo, sea bueno o malo, de manera que el plan de Eloa pueda permanecer como un asunto de escogencia soberana, no dependiendo de lo que ellos han hecho, sino de Elohim que hace el llamado. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Esto concuerda con lo que está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. El caso de Ribcá está a punto para demostrar la absoluta soberanía del Eterno en determinar tales asuntos independientemente de lo que puedan hacer los seres humanos. Y este punto es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Jacob como Esaú, eran sus hijos. Mientras el caso
de la madre de Ismael era Agar y la de Isaac era Sara. Puede llevarlo a no concluir que el mayor mérito de Sara había ganado para Isaac las promesas. Ni puede captar una diferencia de méritos por parte del padre, porque ambos fueron concebidos en un mismo acto por Isaac. La palabra griega koité no significa simplemente que ambos tuvieran el mismo padre, lo cual es por supuesto verdad, sino que ambos fueron concebidos en el mismo acto de relación sexual. También en el caso de Ismael y de Isaac, usted puede decir que Ismael, que ya tenía edad de 14 años, cuando nació Isaac, había probado que no era capaz. Pero en el presente caso, la decisión fue hecha por Elohim antes de que ellos naciesen, antes de que ellos hubiesen hecho cosa alguna, fuera buena o mala. Shaul hace tan explícito como es posible la motivación del Eterno, de manera que el plan de Eloá permanezca un asunto de su escogencia soberana, no dependiendo de lo que ellos hicieron, sino del Eterno, que hace el llamamiento. La decisión del Eterno, contradiciendo las reglas normales de la sociedad, era que el mayor serviría al menor, que es consciente con el pronunciamiento hecho siglos más tarde de que a Jacob amé, pero a Esab aborrecí. Estas palabras se citan de Malají, como lo estudiamos al inicio, y como el contexto lo muestra allí, no solo se devuelve a ver estos dos hermanos, sino mira hacia adelante a sus posteridades, porque Elohim castigó a los edomitas, que en parte fueron descendientes de Esab. Amados, hemos sido elegidos sin merecerlo. Andemos por tanto delante del Eterno con un corazón agradecido para con Él, alejando de nuestras vidas todo peligro de orgullo espiritual, creyendo que nos hemos hecho más justo que otros, por el hecho de haber sido escogidos como Bené Yehudá o Bené Abraham, mientras otros no. Al revés, nuestra responsabilidad, dice nuestro Rabí Yohanan, es mayor, porque a mayor luz, mayor responsabilidad. Cuidemos por tanto nuestra salvación con temor y temblor. Nuestro judaísmo es un judaísmo de humildad delante del Eterno, esperando la salvación de Él, no de nosotros, aceptando su instrumento de redención, el Mashiach, pero a la vez nuestro judaísmo es un judaísmo responsable, por tanto de seres libres, que sabe que si no guardamos Torah, el Eterno no nos salvará. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yod-Heh Vahei, y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno os amó. Hasta ahí el estudio de nuestro rabino Yohanan. Para terminar, solamente me queda hacer un comentario. ¿Qué responsabilidad de nosotros como padres tenemos con nuestros hijos delante del Eterno? Lo primero que tenemos que saber es que, así como lo hemos estudiado en esta preciosa enseñanza de nuestro rabino, el Eterno es soberano y Él ya tiene un plan para la obra redentora. Eso es lo primero que tenemos que saber. El plan está dado. Ahora, el tema de la predestinación, pues realmente no es con mi pensamiento ni con nuestro pensamiento. Creemos que el Eterno utiliza a todas las personas según Él ha planificado para esa obra redentora. Pero si una persona no quiere ser parte de este plan redentor, el Eterno no le va a obligar. Ahí es cuando nosotros podemos empezar a ver el tema con esa. ¿Qué tanta responsabilidad de sus padres hubo para que él no siguiera los caminos, al parecer, que habían sido dados por parte del Eterno? Porque finalmente, recordemos que Esab
después de recibir la bendición Jacob de su padre, él se rebela, incluso toma mujeres cananeas en respuesta a lo que había sucedido. Pues a sus padres, a su mamá no le gustaba ni quería que sus hijos tomaran mujeres cananeas, pero él ya lo hizo en un acto de rebeldía. Creo que nuestra responsabilidad como padres parte de enseñar a nuestros hijos que hay que servir al Eterno, que hay que temerle, y que la obra que Hashem quiere que ellos hagan, solamente Él la sabe y Él sabrá dirigirla. Solamente que nosotros no podemos anticiparnos o querer, entre comillas, ayudar al Eterno cuando el propósito de Hashem ya está establecido para nuestra vida. Que eso no quiere decir que el Eterno no nos dé una libre elección, no nos dé una libertad de pensamiento para poder continuar en sus caminos. Lo importante, mis hermanos, ayer leí algo, y perdónenme que no me acuerdo textualmente, pero más o menos decía que la Torá se asemeja a un camino en donde a un lado hay un frío intenso, muy intenso, que nadie puede soportar, y al otro lado hay mucho fuego, que si uno se sale para ese lado, se quema. La Torá es ese camino por donde debemos seguir sin desviarnos a ninguno de los otros dos lados. Mi invitación, mis amados, es para que como padres enseñemos a nuestros hijos a temer al Eterno, a amarlo, a respetarlo, a que cumplan sus misbot, no por miedo, sino por amor a Él. Y a los hijos, que ya están grandecitos, saber que Hashem les tiene para un propósito, del cual nosotros no sabemos, pero el Eterno sí les ha enviado a este mundo con un objetivo. Que oren al Eterno, para que sea revelado ese objetivo en su vida, ese sentido por el cual están acá, y que sigan adelante, y no se dejen desmotivar, o que vayan a desfallecer porque algo que en su corazón querían no les fue dado, sino que tengan confianza en que el Eterno, que es bueno, que es justo, que es santo, siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Shabbat Shalom. Los quiero mucho.